La Organización Mundial de la Salud calificó al coronavirus como una pandemia. Sus autoridades piden a los países intensificar acciones para mitigar la propagación del virus. Asamblea Nacional y Ejecutivo buscan acuerdos para implementar las medidas económicas. El ministro de Finanzas, Richard Martínez, se reunió con varios legisladores. Frente Unitario de Trabajadores rechazó medidas económicas decretadas por el Gobierno Nacional. La próxima semana, la Asamblea Nacional conformaría la Comisión Ocasional Tripartita encargada de investigar la denuncia en contra de la legisladora Karina Arteaga por una supuesta gestión de cargos públicos. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Belkis Sánchez. Saludos cordiales amigos, sean ustedes bienvenidos a la emisión estelar de TVL Noticias en este miércoles 11 de marzo del 2020. La bienvenida como siempre a quienes nos siguen a través de la señal de los medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional y también a quienes nos siguen por internet por tvl.asambleanacional.gov.es y por Facebook Live. Enseguida las noticias. Alerta, coronavirus. Iniciamos. Como una pandemia global, calificó la Organización Mundial de la Salud al coronavirus o COVID-19. La OMS pide a los países que intensifiquen las medidas de prevención y propagación del virus. En lo nacional, los 5 estudiantes ecuatorianos evaluados en Wuhan, China, arribaron al país este lunes. La Organización Mundial de la Salud calificó la expansión del coronavirus como una pandemia. El director general pidió a los países intensificar las acciones para mitigar la propagación del virus y proteger a las personas. Y es que cada día se suman más casos en más países. Colombia registra 6 pacientes con coronavirus, mientras que Bolivia y Honduras confirmaron los 2 primeros casos positivos en cada uno de sus países. Irlanda, en cambio, anunció el primer muerto a causa del coronavirus. Asimismo, se dio a conocer que la ministra de Salud del Reino Unido está contagiada de COVID-19. En España, la segunda vicepresidenta del Congreso de Diputados también dio positivo. Ante ello, varios países ya han tomado algunas medidas. Perú, El Salvador, Argentina y Colombia ordenaron cuarentena a viajeros que provengan de China, España, Francia e Italia como medidas de prevención. En Guatemala, país donde no se han reportado casos, se prohíbe el ingreso a todos los europeos. En lo nacional se reportaron 2 nuevos casos de coronavirus. Con ellos en Ecuador asciende a 17 los casos confirmados. Uno de ellos estaría relacionado con el caso primario, mientras que el segundo habría tenido contacto directo con el círculo cercano al ciudadano paraguayo. Ambos pacientes presentan síntomas leves y se encuentran aislados en su domicilio, uno en Guayas y otro en la provincia de Los Ríos. Además, se dio a conocer de un caso sospechoso de COVID-19 en Sucumbíos. De momento, el paciente se encuentra hospitalizado y se tomó las muestras para el respectivo examen. Por otra parte, también se dio a conocer que este lunes 9 de marzo arribaron a Ecuador los 5 estudiantes ecuatorianos que fueron evaluados desde Wuhan, China. Traslado que se concretó entre los gobiernos de Ecuador y Ucrania. Los estudiantes fueron trasladados a un centro temporal para una revisión médica y para someterse al examen respectivo, el mismo que dio resultado negativo. Luego de cumplir los protocolos requeridos, los estudiantes se reencontraron con sus familias. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Mediante un comunicado, la Cruz Roja Ecuatoriana informó que ni su personal humanitario ni sus voluntarios realizan pruebas para detectar coronavirus a domicilio. Aclaró que únicamente el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública es el laboratorio autorizado para realizar estas pruebas, por lo que hizo un llamado a los ciudadanos a que se informen por los canales oficiales. Y vamos a cambiar de tema, amigos, para contarles que austeridad, aspectos ligados a las condiciones de la deuda externa y el incremento en un 0,75% de las retenciones en la fuente del impuesto a la renta en algunas empresas fueron parte del anuncio del gobierno sobre las medidas económicas para solventar la crisis que se ha desatado por el coronavirus y por la caída del precio del petróleo. Con su aplicación se prevé un ahorro de más de $2.000 millones al año.
El presidente de la República, Lenín Moreno, informó las decisiones que tomó el gobierno para solventar la crisis económica que vive el país por la enfermedad global de coronavirus y la caída del petróleo. La enfermedad global del coronavirus está generando una crisis económica en todo el mundo y han golpeado fuertemente a Ecuador. Adicionalmente, en pocos días, el precio del petróleo cayó más de $20. Eso significa que cada día perdemos algo más de $8 millones en ingresos. Mencionando que el año pasado el gobierno creyó que lo más conveniente eran las medidas como la eliminación del subsidio. Sin embargo, por el paro nacional no se pudieron dar. El año pasado tomamos decisiones que nos iban a ayudar a prevenir situaciones como la que hoy estamos viviendo, pero me decidí por la paz convocando al diálogo. Esta vez apuesta a 3 medidas. La primera, austeridad. Se hará un recorte presupuestario de $1.400 millones. De los cuales 800 millones serán en bienes y servicios y 600 millones en bienes de capital. De más está decir que la salud no entra en este recorte. En este contexto se eliminarán estas instituciones del Estado. Eliminaremos la Secretaría de Juventudes, 4 agencias de regulación y control, 3 institutos, 3 empresas públicas, 4 secretarías técnicas y la empresa de medios públicos. La segunda medida son condiciones de la deuda externa con créditos de financiamiento internacional. Estamos gestionando créditos por $2.000 millones, con plazos y tasas en mejores condiciones que con las que ahora podemos acceder en los mercados internacionales. La tercera, el incremento del 0.75% de las retenciones en la fuente del impuesto a la renta en las empresas. Como por ejemplo las del sector bancario, petrolero y telecomunicaciones. Además, el presidente Moreno informó que se consiguió $60 millones por parte de organismos internacionales para atender a los pacientes en el país por coronavirus. Que tienen fondos específicamente destinados para atender estas emergencias, para poder ayudar en ello. En los próximos días, el Ejecutivo enviará a la Asamblea Nacional la propuesta para que quienes tengan vehículos avaluados en más de $20.000 paguen una contribución del 5% sobre el avalúo. Estas son las medidas que el gobierno implementa para solventar la crisis económica. Esto busca un ahorro e ingresos de más de $2.000 millones. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Y posterior al anuncio del presidente de la República, mediante rueda de prensa, los ministros de Finanzas y de la Producción, así como la directora del Servicio de Rentas Internas, dieron a conocer algunos detalles de la implementación de las medidas económicas. Según Richard Martínez, las acciones son necesarias luego de la caída del precio del petróleo y la llegada del coronavirus. Con la implementación de las medidas económicas anunciadas por el presidente de la República, el gobierno busca conseguir $2.252 millones. El ministro de Finanzas, Richard Martínez, explicó que la reducción del precio del barril del petróleo le afecta al Ecuador en la reducción de ingresos de divisas y del presupuesto que tiene el Estado para la compra de derivados, muchos de ellos subsidiados. El esfuerzo y la presión sobre ese subsidio se reduce también. Por el lado externo, también, evidentemente, el precio de los productos derivados se reduce y, en consecuencia, siempre tienen que netearse estas cifras. Martínez detalló los montos que se espera recaudar con las decisiones tomadas por el régimen. Por ejemplo, con la contribución ciudadana única que deberán aportar quienes tengan vehículos avaluados en más de $20.000, se espera conseguir $220 millones. Mientras que con la contribución temporal de un porcentaje de sueldo de los servidores públicos, aunque no especificó el monto, dijo que se espera recaudar entre $250 y $300 millones. Opciones muy específicas que de hecho se trabajaron el día de hoy con las centrales sindicales en esta mesa de diálogo. Se ha hablado de contribuciones específicas, progresivas en función del nivel salarial, se ha hablado de horas de trabajo, se ha hablado de recortes adicionales en ciertos grupos de salarios altos. Respecto de la decisión de reducir algunas instituciones públicas, explicó que lo que se busca es evitar que se dupliquen procesos. Además, informó que a finales de marzo y abril el país recibirá un desembolso de $2.000 millones, dinero que en parte irá destinado a prepagar una línea de financiamiento. Eso nos va a garantizar que podemos tener estabilidad para afrontar este shock con esta llegada de recursos. De su parte, el ministro de la Producción, Iván Ontaneda, se refirió al coronavirus, un tema que dijo afecta a la salud pública y el comercio internacional. Por ello, dijo, ante la iliquidez que ha generado, anunció que se tomarán medidas para reactivar las importaciones y exportaciones.
hemos creado nuevas líneas de crédito de parte de la banca de desarrollo, la banca pública, para favorecer y poder atender y resolver de manera inmediata los problemas de liquidez presentados por estos sectores. Desde el Ejecutivo además se tiene pendiente el envío de las reformas al Código de Finanzas Públicas a la Asamblea Nacional, un proyecto que adelantaron llegará con carácter urgente en materia económica. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y una comisión multipartidista seguirá las medidas económicas anunciadas por el Gobierno Nacional, mientras que el Ejecutivo reformará 3 cuerpos legales. Estos son los acuerdos entre la Asamblea Nacional y el Ejecutivo para implementar el paquete de medidas. Tenemos más detalles en el siguiente informe con Ricardo Bravo. Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. Más de 5 horas duró la reunión entre el Legislativo y el Ejecutivo, en donde se conocieron algunos alcances respecto de las medidas económicas anunciadas por el presidente de la República, Lenín Moreno Garcés. El ministro de Finanzas, Richard Martínez, señaló que entre los resultados se encuentra la conformación de una comisión multipartidista, misma que dará seguimiento a la aplicación de estas medidas económicas. A la evaluación de esta reunión se sumó el presidente de la legislatura, César Litardo. También esta misma comisión va a acompañar un poco al Ejecutivo, en este caso al Ministerio de Finanzas, en ir ya articulando y viendo los textos que deberían venir en los próximos días, sobre todo en las reformas al Código de Planificación y Finanzas Públicas, para que esto tenga un procesamiento mucho más rápido en la Asamblea. También algunos temas más que se han comprometido el señor ministro es enviar hacia la Asamblea información de los diferentes escenarios que plantean, proyecciones en algunas etapas de cuánto puede generar estos procesos. Pero también se conoció que entre las medidas económicas respecto de la contribución especial para los vehículos cuyo avalúo supere los $20,000, se podría incluir dentro de esta medida también a otros bienes de consumo especial, fue lo que señaló el ministro Martínez. Escucharon algunas sugerencias en relación a cómo hacer una medida que pueda ser tal vez algo más progresiva e incluir otros bienes, como mencionaba el presidente, que son bienes que pudieran también entrar dentro de esta categoría de suntuarios. Adicionalmente, respecto del proyecto de reforma legal, serán a 3 cuerpos normativos vigentes. El primero al Código de Planificación y Finanzas Públicas, el segundo relacionado a la lucha contra el contrabando y el tercero al mercado de valores. Esta es una nueva iniciativa legal que se presentaría a la Asamblea Nacional. Respecto del proyecto de reformas al Código de Planificación y Finanzas Públicas, esta iniciativa se entregaría la próxima semana a la legislatura y tendría el carácter de urgente en materia económica. Sí creo que es importante mencionar algunos elementos del Código de Finanzas Públicas que va a arribar a la Asamblea, que ustedes ya los conocen. El primero es evitar la discrecionalidad presupuestaria. El segundo, reducir el margen que tiene el gobierno central de movilidad del presupuesto del 15% a un nivel muy inferior del 5%. También establecer mecanismos que nos permitan tener techos presupuestarios para que el proceso de presupuestación sea más ordenado, para que exista sostenibilidad de mediano y largo plazo, y hay una serie de reglas que están contempladas, que se van a reglas macrofiscales, que justamente buscan evitar que esto que estamos viendo en la actualidad pase en el futuro. Pero previo a la cita, varios legisladores mostraron, algunos de ellos, su inconformidad respecto de la aplicación de las medidas económicas, puntualmente sobre esta contribución especial por parte de los trabajadores en cuanto a la recaudación del fisco, como lo propuso el gobierno nacional. Adicionalmente, también de implementar un impuesto a los vehículos cuyo avalúo supere los $20,000. Elaboramos un reportaje en donde les entregamos las impresiones por parte de varios parlamentarios. Se trata de la primera reunión entre el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, y los jefes de bancada, con el ministro de Finanzas, Richard Martínez, tras el anuncio del paquete de medidas económicas. Los legisladores tienen dudas sobre cómo el gobierno nacional prevé ahorrar $2,252 millones,
Esteban Albornoz, de las filas de Alianza País, presentó sus dudas frente a 3 medidas. Del 8% de la reducción en los salarios, pues, del sector público, el tema también tendrá que revisarse con relación a esa contribución del 5% al avalúo de los vehículos y posiblemente el 0,75% que tiene que ver con el tema del impuesto a la renta. Patricio Donoso, del Movimiento Creo, cuestionó que dentro del paquete de medidas económicas no se encuentre una revisión de los subsidios a los combustibles. Eso recaudaría para el Ecuador 1.400 millones de dólares, que es bastante más que aquellas pequeñas tasas impositivas que el gobierno quiere plantear. Los ítems relacionados con impuestos, si bien son competencia del Ejecutivo, serán analizados por la Asamblea Nacional a través de una reforma legal, mientras que lo relacionado con un posible aporte de una parte del sueldo del trabajador compete al Ejecutivo directamente, dice el asambleísta Donoso. Así es. Ayer se hicieron varios anuncios y ustedes son testigos. Esos anuncios tienen que estar plasmados en algo escrito. Pero el escenario al interior de la Asamblea Nacional no se ve favorable. Legisladores de organizaciones políticas como Suma, Revolución Ciudadana y el mismo Alianza País no apoyan del todo las medidas. Algunos esperan la propuesta por escrito del jefe de Estado. El país necesita de decisiones concretas y decisiones frontales. Y el golpe que recibe a través de los anuncios de las medidas económicas lo paga sobre todo la clase media. También hemos recibido algunas observaciones de la Central Única de Trabajadores de la CUT sobre el tema de la disminución del salario. Habría que pensar si es que esto es constitucional o no. A la reunión de este miércoles no asistieron los legisladores del Partido Social Cristiano. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y el Frente Unitario de Trabajadores FUT rechazó las medidas económicas anunciadas por el Ejecutivo tras considerarlas inconstitucionales. Sostienen que la reducción del porcentaje del salario de los servidores públicos violenta los derechos laborales. El FUT anunció además que se mantendrán atentos a las medidas gubernamentales, pues pese a que no se contempla la eliminación de subsidios, esta opción no estaría del todo descartada ante la crisis económica. El Frente Unitario de Trabajadores aún mantiene dudas si el Gobierno Nacional ante la crisis económica nuevamente plantea la eliminación o focalización del subsidio a los combustibles. De ser el caso, evaluarán otras medidas. Así lo planteó José Villavicencio, presidente de la Unión General de Trabajadores. Y nosotros les decimos y le decimos al gobierno de que sí plantea eliminar los subsidios, focalizar los mismos, monetizar, privatizar, CNT, Sopladora, Banco del Pacífico, plantear reformas laborales que vulneren derechos individuales y colectivos, inmediatamente ejecutaremos la resolución de nuestra 13ª convención y nos tomaremos las calles haciendo uso del derecho a la resistencia. Entre las propuestas plantean moratoria y renegociación del pago de la deuda externa, renegociación con las empresas petroleras, cobro inmediato a los evasores de impuestos, reducción de intereses a la banca privada, imponer una contribución del 1% sobre los activos de los 270 grupos económicos, entre otras. Mesías Tatamúes, presidente de turno del FUT, habló de medidas impuestas que solo generarán más desempleo. ¿Por qué en las medidas no toca a las grandes empresas de este país? Ejemplo, la banca, ni la toca. Desde la Unión Nacional de Educadores plantean una revisión a estas medidas. La UNE insta al gobierno a demitir estas medidas y a no topar la educación. Pretender que la crisis caiga sobre los hombros de los servidores públicos es realmente inconcebible. En la próxima Convención Nacional para el 20 de marzo, el Frente Unitario de Trabajadores analizará las medidas y plantearán una nueva reunión con el presidente de la República. Mariela Logroño, TVL Noticias. Tiempo de una pausa, amigos. Al regresar, más información en esta, la emisión estelar de TVL Noticias. Quédese con nosotros. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar.
Seguimos con más, amigos. El movimiento Fuerza Compromiso Social presentó una denuncia en la Defensoría del Pueblo por una supuesta vulneración a sus derechos de participación. La acción fue presentada la mañana de este miércoles 11 de marzo como una respuesta a la sugerencia de la Contraloría de suprimir a esta organización política por no cumplir con el requisito del 1,5% de firmas de afiliados. El órgano de control hizo este planteamiento tras un examen especial realizado al registro de organizaciones políticas, al sistema informático y de comunicación del Consejo Nacional Electoral. Vanessa Freire, presidenta de Compromiso Social, señaló que ya existió una recomendación de la Contraloría para que el CNE vigile el sustento legal de las organizaciones políticas. En la denuncia presentada se señala que el 2 de enero del 2020 el Consejo Electoral ratificó su personería jurídica. Argumenta que esta decisión ya se dio tras un examen especial de Contraloría y que ahora el Contralor Pablo Celis se extralimita en sus funciones al pedir la eliminación de esta agrupación. Una de las primeras acciones que tomará la Asamblea Nacional tras la finalización del primer receso legislativo de este año es la creación de la Comisión Ocasional que investigará la denuncia en contra de la legisladora Karina Arteaga por una supuesta gestión de cargos públicos. Paralelamente, la Fiscalía analiza el caso con un posible enjuiciamiento penal. La asambleísta Karina A. atraviesa por dos procesos debido a la denuncia por parte del legislador Fabricio Villamar. En la Asamblea Nacional será investigada por una supuesta gestión de cargos públicos y el trámite también está en manos de la justicia por el presunto delito de concusión. Este miércoles terminó el receso legislativo y una de las primeras acciones del Parlamento tras su reingreso será la creación de la comisión tripartita que analizará el caso de la legisladora. Así dice Patricio Donoso, segundo vicepresidente. El tema de Karina Arteaga está en la Fiscalía, es la Fiscalía la que, y eso así lo he leído, claro, siendo un proceso judicial, dejar a la Fiscalía que haga su trabajo. En lo político, la Asamblea tendrá la próxima semana que nombrar una comisión tripartita de 3 miembros de 3 diferentes bloques, uno del acusado, uno del acusador y un tercero, para que sustancie la petición de investigación en el caso Karina. Comisión bien vista por los legisladores Juan Cristóbal Lloret y María José Carrión. Prefiero no hablar de eso, me parece que es lamentable hablar de alguien que tiene un proceso tan delicado en su contra. Soy muy respetuosa de los procesos jurídicos y más bien creo que hay que ver de qué manera la Asamblea resuelve para que esa comisión no quede estancada y apoyaré a aquello. Se lleve adelante esa comisión especial, hay una serie de denuncias y sobre todo espero que en algún momento se pueda ampliar hacia otros legisladores que también están inmersos en temas similares. El trámite que la Asamblea hará es político, por ello el legislador Héctor Muñoz aclara que si una vez que el proceso recaiga en manos de un juez, este deberá solicitar la autorización de la Asamblea Nacional para enjuiciarla penalmente. Nosotros tenemos que esperar que continúe el proceso judicial, el momento que entre ya la etapa de juicio. El juez, si es que lo considera pertinente, haciendo una valoración de las pruebas, tendría que necesariamente, para el caso del asambleísta que actualmente en funciones, pedir la autorización por parte de la Asamblea Nacional para el enjuiciamiento penal. Fiscalía, mediante un comunicado, informó que se remitió a la Corte Nacional de Justicia las solicitudes de formulación de cargo por presunto delito de concusión en contra de la exasambleísta Nivia Luz y la actual legisladora Karina A. La Corte deberá señalar la hora y día para la audiencia. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. La Defensoría Pública, en el marco de la conmemoración del Día de la Mujer, informó de las acciones que emprende el organismo, como la creación de una unidad de víctimas, la especialización de 102 defensores públicos y la ampliación de servicios a través de consultorios jurídicos gratuitos. En la cita fueron reconocidas varias mujeres por su aporte para la protección de derechos de las mujeres. Desde febrero del 2018, la Defensoría Pública es parte del Sistema Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y hasta enero del presente año atendió a 37.711 usuarias. En total, en las diferentes materias de servicio, la Defensoría atendió a 156.535 mujeres. Con estas cifras, el Defensor Público Ángel Torres conmemoró el Día Internacional de la Mujer. En ese marco resaltó los logros alcanzados desde la institución para atender a mujeres víctimas de violencia. Para ello destacó la creación de una unidad y la capacitación del personal.
constituye la atención a víctimas a través de la creación de una unidad especializada y la profesionalización de 102 defensores públicos que en las unidades de flagrancia atienden las 24 horas del día, los 7 días de la semana. En el ámbito preventivo, la Defensoría Pública impulsa la campaña Defiéndete Mujer, que consiste en charlas, capacitaciones y jornadas de sensibilización. Está llamada a defender en toda instancia sus elementales derechos, sus sueños, sus aspiraciones, su proyecto de vida. El 2020 tiene que ser un año decisivo para conseguir un verdadero cambio integral, con el firme propósito de generar un mundo más asequible, inclusivo y equitativo para las mujeres y las niñas. En el evento, la Defensoría Pública entregó placas de reconocimiento a varias mujeres que se han destacado en sus áreas, una de ellas la expresidenta de la República, Rosalía Arteaga. Tras agradecer el reconocimiento, felicitó a la Defensoría Pública por visibilizar el trabajo de la mujer y de las acciones que realiza este organismo en favor de este sector de la sociedad. Y también diciendo basta a tanta ignominia. No podemos exhibir como Ecuador todavía los índices más altos de embarazo adolescente, de maltrato doméstico. En algún momento, en alguna declaración en el exterior, yo decía, el lugar más peligroso para una mujer es su propia casa. En el evento fueron reconocidas también la presidenta de la Corte Nacional de Justicia, Paulina Aguirre Suárez, la exasambleísta María Cristina Cronfle y la expresidenta de la República, Rosalía Arteaga, por la misión con la institución y la protección de los derechos de las mujeres. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y en otro ámbito les contamos que asociaciones y entidades gubernamentales brindaron un taller a padres de familia y estudiantes sobre los peligros que genera el Internet cuando es utilizado de manera incorrecta por niños y niñas. Expertos recomiendan a los adultos monitorear el contenido que observan los menores. Con el objetivo de concienciar sobre los peligros que trae el uso inadecuado de Internet en niños, niñas y adolescentes, varias instituciones ponen en alerta a los padres de familia sobre los problemas y riesgos que puede traer si se lo utiliza de manera incorrecta y sin vigilancia de un adulto. Por ejemplo, recomiendan parámetros de edad para el uso de la web. Efectivamente, a nivel internacional, el estándar mundial establece que para generar un perfil propio de niño, niña o adolescente, la edad tiene que ser de 13 a 14 años. Y esa es nuestra meta, precisamente concientizar a los padres de familia. Expertos aseguran que son varios los riesgos a los que están expuestos los menores de edad por el uso sin vigilancia del ciberespacio. Uno de ellos, las redes de pornografía infantil. En otros momentos estamos diciendo... si bien las redes de trata, de tráfico y demás buscan y tienen que hacer un esfuerzo adicional para buscar a los niños en las redes sociales y acercarse, en este momento lo que estamos generando potencialmente es un riesgo porque ya los tenemos en las redes sociales. Sin embargo, no es el único. Se habla también del cyberbullying y del grooming. Se trata de personas que seducen a niños mediante perfiles falsos. También está el robo de identidad y recientemente la adopción de juegos y retos de otros países que pueden poner en riesgo sus vidas y la de sus compañeros. ¿Hasta dónde los niños tienen los instrumentos para navegar en un medio que promueve derechos pero también genera muchos riesgos como el Internet? Que es necesario en todas las edades es un acompañamiento. Los niños, las niñas, los adolescentes no necesitan en las redes sociales lo que no necesitan en la vida cotidiana y en la vida real. Por ello ponen en alerta a los padres de familia y recomiendan controlar y monitorear constantemente las actividades que realizan sus hijos frente a una pantalla y sobre todo darles a conocer los peligros a los que están expuestos. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Agenda de actividades. Y rápidamente la revisión de la agenda de actividades de la Asamblea Nacional para este jueves 12 de marzo de 2020 a las 9:30, sesión de la Comisión Ocasional para coordinar, evaluar y dar seguimiento a las responsabilidades del Consejo Consultivo previsto en el artículo 23 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Para el conocimiento, análisis y aprobación del borrador de informe para segundo debate del proyecto de reformas a la Ley de Tránsito será en el Salón 2, primer piso del Palacio Legislativo. En esta misma línea, esta comisión avanzará precisamente en el análisis de este documento borrador y retomará su sesión a las 14:30, mismo lugar, Salón 2, primer piso, Palacio Legislativo.
Y así finaliza esta emisión de noticias, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Que descansen. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.